Emisor Podcasting. Cuando las fuerzas rusas se replegaron de la ciudad ucraniana de Bucha, el mundo pudo ver imágenes desoladoras, entre las cuales se encontraban las de civiles sin vida cuyos cuerpos estaban atados como si hubieran sido ejecutados. Hasta ahora, este es uno de los principales indicios de que las fuerzas de Vladimir Putin podrían haber cometido atroces crímenes de guerra sobre los cuales Moscú sigue negando toda responsabilidad. El horror de la guerra está presente en Bucha, en sus calles, veredas, casas, jardines y cada rincón de esta ciudad a las afueras de Kiev. Las fuerzas ucranianas retomaron el control de la región durante este fin de semana, hallando una masacre devastadora. El pasado 3 de abril, Anatoly Fedoruk, alcalde de Bucha, localidad de 35.000 habitantes a 37 kilómetros al noroeste de Kiev, mostró a medios de comunicación cadáveres con telas blancas atadas alrededor de los brazos, uno de los cuales parecía haber recibido un disparo en la boca. Según Fedoruk, anunció que después de lo que él llamó liberación de la zona el 31 de marzo, 280 cadáveres habían sido enterrados ya en una fosa común ante la imposibilidad de usar el cementerio municipal. Tras conocerse la barbarie que tuvo lugar en Bucha, la inteligencia ucraniana ha difundido los datos personales de 1.600 rusos que integraron las tropas que actuaron en la ciudad. Volodymyr Zelensky pidió el apoyo de Occidente para llevar a estos soldados y a Rusia ante la justicia internacional. El 4 de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Bucha, supervisó las zonas destruidas y el equipo ruso que quedó en las inmediaciones, junto con acusar a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra y genocidio. Estos dos conceptos reviven fantasmas de algunos de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Europa, el de las masacres de civiles posteriores a la Segunda Guerra Mundial, una de las peores caras de toda guerra, cuando la muerte asume una arbitrariedad radical y las vidas sesgadas son las de personas comunes y corrientes, condenadas por pertenecer a una etnia, profesar una religión o simplemente vivir en el escenario de una guerra que ellos no declararon. Soy el emisor Rafael Cavada y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Corresponsal, en el que revisaremos la historia reciente de las masacres de guerra en el continente europeo. Las matanzas atribuidas a las tropas rusas en la localidad de Bucha, próxima a Kiev, traen a la memoria masacres acontecidas durante la Guerra de los Balcanes o el conflicto de Chechenia, donde se produjeron la mayoría de los episodios de este tipo vividos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1995, el general Ratko Mladic, luego condenado por crímenes de guerra, entró en Srebrenica. Fue el inicio de la masacre. Pusieron dos tanques frente a frente y la gente tenía que pasar entre ellos. Luego empezaron a separar a las personas, las mujeres mayores y los niños a un lado y las muchachas jóvenes a otro, para el entretenimiento nocturno de los soldados. A los hombres se los llevaron, incluso niños de 8 años y ancianos de 90. La más grave de todas fue la de la localidad bosnia de Srebrenica, en 1995, donde más de 8.000 personas fueron asesinadas por el ejército serbo-bosnio en el único episodio en Europa reconocido por la justicia como genocidio desde 1945. Tras un asedio que se prolongó durante 2 años, el 11 de julio de 1995, el enclave bosnio de Srebrenica, una zona protegida por cascos azules holandeses de la ONU, fue ocupado por tropas serbo-bosnias bajo el mando del general Ratko Mladic. En los días siguientes, más de 8.000 hombres y niños bosnios de religión musulmana fueron asesinados por el ejército serbo-bosnio y enterrados en fosas comunes. Mientras hombres y niños eran separados para ser ejecutados, las mujeres y las niñas eran enviadas al territorio controlado por el gobierno de Bosnia. Muchas fueron violadas o sufrieron todo tipo de vejaciones. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a Mladic y a su jefe político, Radovan Karadzic, a cadena perpetua por genocidio, el único reconocido por la justicia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 50 personas han sido condenadas hasta ahora por la justicia internacional y los tribunales de Bosnia-Herzegovina y Serbia en relación con esta masacre. El papel de los militares holandeses encargados de proteger Srebrenica ha sido siempre cuestionado.
Se acusó a las fuerzas de paz de no defender a la población civil e incluso de colaborar en la separación de hombres, de mujeres y niños. En 2002, el gobierno holandés en pleno dimitió para asumir la responsabilidad de la comunidad internacional en la matanza. En 2019, el Tribunal Supremo de Holanda, actual Países Bajos, dictaminó que el Estado holandés era responsable en un 10% de la muerte de 350 hombres musulmanes durante la masacre por no ofrecerles la oportunidad de refugiarse dentro de la base holandesa cuando lo pidieron. Convertido parcialmente hoy en museo, el hospital de la ciudad de Vukovar fue hace 16 años escenario de uno de los episodios más sangrientos de la Guerra de la Independencia de Croacia. Años antes, el 18 de noviembre de 1991, la localidad croata de Vukovar cayó en manos del ejército serbio-yugoslavo y unidades paramilitares serbias. Después de conquistar la ciudad, los serbios sacaron a 2 centenares de croatas que se habían refugiado en el hospital local y los trasladaron a una granja ubicada en Ovčara, donde los golpearon durante horas antes de asesinarlos a tiros. Al menos otras 300 personas desaparecieron. Durante el juicio a los responsables de la matanza, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia constató que fueron identificadas al menos 194 víctimas y los jueces concluyeron que los cargos solamente podrían considerarse como crímenes de guerra y la violación de las costumbres de guerra y no como crímenes de lesa humanidad por haberse cometido contra prisioneros de guerra y no civiles. El ex coronel Mile Mrksić, conocido como el carnicero de Vukovar, fue condenado a 20 años de prisión. Los Balcanes siguieron siendo escenario de masacres amparadas por el velo de la guerra en las postrimerías del siglo XX. El 15 de enero de 1999, las fuerzas serbias dieron muerte a 45 albano-kosovares, en su mayoría hombres, alegando que se trató de una operación legítima de su policía antiterrorista y que los muertos eran combatientes del Ejército de Liberación de Kosovo. Solo a la mañana siguiente se hizo evidente en su verdadera dimensión la hazaña vengativa de los serbios. William Walker quiso ser testigo ocular de los hechos. A medida que subíamos la colina, veíamos un cadáver cada 15 o 20 metros. No sé cuántos cadáveres pasamos antes de encontrarnos con una gran pila amontonados casi en la cima de la colina. Sin embargo, el entonces jefe de la misión para Kosovo de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, el norteamericano William Walker, visitó la localidad de Rakac el 16 de enero y al ver los cadáveres todavía tirados en las afueras de la aldea, acusó a las autoridades serbias de haber cometido una matanza deliberada de civiles albano-kosovares. La investigación llevada a cabo por médicos forenses extranjeros no pudo confirmar la versión serbia de que fueran combatientes los asesinados, aunque descartó que las víctimas hubiesen sido objeto de tortura u otras crueldades, como había sugerido en un primer instante el representante norteamericano. Las muertes de Rakac provocaron un giro radical en la actitud internacional hacia la crisis de Kosovo, que culminó con los bombardeos aliados sobre Yugoslavia. En un primer momento el bombardeo era en las afueras, en instalaciones militares, en instalaciones subterráneas que tenía el ejército serbio, y eran bombas como de penetración, entonces era un estruendo muy de profundidad. Después veías en la lejanía, pues claro, las bombas, los incendios, los flashes de los bombazos, y aquello se fue acercando hasta que obviamente ya ocurrió en el centro de la ciudad, porque finalmente la OTAN pues estuvo atacando todos los edificios oficiales. Durante la guerra de Chechenia librada por Rusia contra los rebeldes separatistas chechenos, Human Rights Watch denunció varias matanzas en los alrededores de la ciudad de Grozny, la capital de Chechenia. En diciembre de 1999 se produjo la de Al-Jan-Yurt, donde, según la organización humanitaria, fueron asesinados 40 civiles. En enero siguiente, el barrio de Staropromyslovsky, de la capital chechena, fue escenario de otra masacre, y en la localidad de Aldi se produjo la tercera, en febrero de 2000. En total, según los datos de Human Rights Watch, los militares rusos ejecutaron a sangre fría a más de 130 personas. En 1999, Vladimir Putin lanzó una segunda ofensiva contra Chechenia. Su capital, Grozny,
fue destrozada en menos de 15 días. Un mercado, una mezquita y el único hospital ginecológico en funcionamiento de la ciudad fueron parte de los objetivos de los bombardeos rusos. En la guerra de Osetia del Sur, librada por tropas georgianas y rusas en 2008, Amnistía Internacional denunció diversos crímenes contra la población civil. Los rusos aseguran que sus disparos tienen por objetivo proteger a los 56.000 rusos que viven en Osetia del Sur. La noche del 7 al 8 de agosto, durante el asalto de las tropas georgianas a Tsinval, capital de Osetia del Sur, docenas de civiles fueron asesinados durante la operación, según los datos de esta ONG. Y este 2022, el fantasma de los crímenes de guerra vuelve a recorrer el continente europeo. A partir de la invasión de Ucrania, el diario ucraniano Pravda, que no se debe confundir con la publicación rusa del mismo nombre, cita fuentes de los servicios funerarios de Bucha para consignar que en total se habían encontrado entre 330 y 340 cuerpos en las primeras horas tras la retirada rusa. Las mismas fuentes relatan al periódico haber recogido 15 cuerpos cuyas manos habían sido atadas y que habían recibido un disparo en la cabeza. Según el municipio de Bucha, todavía hay muchos territorios minados en la ciudad y se apunta que los invasores rusos incluso minaron los cadáveres. 17 edificios de varios pisos y unas 70 casas privadas están total o parcialmente destruidas. Toda la infraestructura de la ciudad está también destruida. Durante un mes, Bucha estuvo sin comunicación, internet, electricidad, calefacción y suministro de agua. Casi todos los puentes que conectaban con Kiev y otras ciudades fueron volados. El presidente Zelensky, por esto, galardonó a Bucha como una ciudad de héroes. La guerra, en tanto, sigue su curso entre repliegues, evacuaciones y nuevos ataques. Una vez disipado el humo de las bombas y la confusión de la ola de acusaciones y desmentidos propia del torbellino de información digital, que en casos como estos se agita en nuestros días, la justicia internacional de seguro tendrá un largo camino que recorrer para esclarecer realmente qué pasó en Ucrania. Soy el emisor Rafael Cavada y te invito a escuchar este y todos los episodios del podcast Corresponsal en emisorpodcasting.com y las aplicaciones de emisor. Emisor Podcasting.